Shalom, bienvenidos otra vez a una nueva sección del curso Amando a Israel en medio del rechazo. Y en esta segunda clase quiero empezar hablándote de una breve historia. Imagínate a un hombre que durante toda su vida deseó tener un hijo. Sin embargo, su esposa nunca pudo darle la descendencia que tanto anhelaba. Pero detrás de todo esto había una promesa de parte de Dios. Sin embargo, pasaron los años y todo esto se convirtió en resignación. Y la mujer, contra todo pronóstico, desesperada por su infertilidad, tomó una decisión difícil y le ofreció una solución impensada a su esposo. Tomar a su joven sirvienta para tener un hijo, el hijo que tanto anhelaba. Y así sucedió, y pronto la muchacha quedó embarazada. Sin embargo, esto despertó cierta tensión entre ambas mujeres, ya que la muchacha, por ser la madre del primogénito, la madre del heredero, miraba con cierta altivez a su señora. Y esta, herida en su orgullo, la trató con mucha dureza y terminó que la muchacha huyera al desierto, desconsolada, pero en ese tiempo Dios la encontró y la regresó de nuevo a su hogar con la promesa de que de su hijo saldría el origen de una gran nación. Pronto este niño nació, creció y parecía de que la descendencia de este padre estaba teniendo éxito, estaba dentro de sus planes, pero hubo un giro que cambió el destino de esta familia. Y contra todo pronóstico, contra toda probabilidad, la esposa estéril quedó embarazada. La alegría pronto se tornó en conflicto, ya que esta madre del hijo legítimo pensaba que el hijo de la sirvienta lo iba a desterrar a su propio hijo de la herencia, del legado familiar, y le exigió a su esposo que esta madre, que esta joven muchacha y su hijo fueran desterrados de esta casa. Y a pesar de todo el dolor, el hombre cedió, y con escasos recursos ambos huyeron. Pasó el tiempo, el agua se fue agotando, y esta madre lloraba desconsolada, clamando a Dios y pensando de que su hijo estaba condenado a morir. Sin embargo, una vez más, Dios trajo esta promesa, que de este niño iba a nacer esta nación. El niño creció fuerte y se convirtió en el líder de un pueblo que se expandió a lo largo de toda la tierra. Y mientras tanto, este hijo, nacido en la vejez, también marcó su huella en la historia, que de su linaje nacería el Mesías prometido que salvaría a toda la humanidad. Esta es la historia de la familia de Abraham. Ismael, hijo de Agar, el antepasado del pueblo árabe, e Isaac, hijo de Sara, el antepasado del pueblo de Israel. Muchos saben el conflicto actual entre Israel y las naciones árabes, y cómo el mismo involucra muchos factores económicos, políticos, territoriales, pero hay un factor en común que vemos a lo largo de todos los años, que es la narrativa del rechazo, la cual explica esa raíz de enemistad. Y vemos en ese relato bíblico cómo esta madre, temerosa de que su hijo se le arrebataran todos los derechos por el hijo de la esclava, el hijo de la sirvienta, decidió expulsarlos. Asimismo, vemos en la actualidad cómo ambos pueblos luchan por la posesión y el reconocimiento en la tierra, específicamente en una tierra sagrada como lo es Jerusalén. Incluso el rechazo hizo que ambos pueblos construyeran sus identidades en oposición mutua y siempre pensando que uno era la amenaza, que uno estaba ocupando el lugar del otro. Vimos en la primera clase un poco sobre el concepto de qué es el rechazo. Y hoy quiero que profundicemos un poco más en ese significado espiritual que tiene el rechazo. En la tradición judeocristiana vemos a Isaac
como el portador de esa promesa original, el que iba a continuar la alianza con Dios, mientras que Ismael, también bendecido, pero quedaba fuera de esa línea principal. Esta historia fue marcando sentimientos de desconfianza, de rivalidad, y que hoy quiero que profundicemos en 3 barreras, 3 tipos de rechazos que hoy en día podemos encontrar en la historia, tanto del conflicto del pueblo de Israel con las naciones árabes. La primera barrera es la barrera geopolítica. No sé si sabían este dato, pero Israel está rodeada por 50 naciones árabes, donde todas y cada una de ellas atentan contra la seguridad de Israel. Ese país tan pequeñito, que todas estas naciones desean tomarlo. Pero vemos también ahí esa tensión que se vive tanto en Israel como en esas naciones árabes. Inclusive esa tensión entre ambos hermanos cruzándose, ya sea en la tierra de uno o en la tierra del otro. Cada uno con su gobierno, cada uno con su política diferente, que muchas veces excluye al otro. La segunda barrera es la barrera social. Entre ambas razas, árabes y judíos, se tratan de forma despectiva el uno al otro, cultivando un odio, algunas veces explícito y otras veces implícito, creando barreras y creando muros en sus corazones y en sus pensamientos, inclusive sembrando ese rechazo identitario, donde un árabe empieza a rechazarse a sí mismo, donde un judío empieza a rechazarse a sí mismo, pensando de que no es amado, que no es querido, por toda esta rivalidad que existe entre ambos. Y la tercera barrera es la barrera espiritual. Vemos cómo nos remontamos a esta historia de ambos hermanos, Isaac e Ismael. Y en la actualidad, cómo estas 2 naciones pelean por ese mismo lugar sagrado, por esa tierra, Jerusalén, y cómo hoy en día vemos que creen en el mismo Dios, pero que las religiones que fueron construyendo, las tradiciones y las costumbres, los llevaron a tomar caminos distintos. Pero sabemos de que ambos pueblos están unidos por un mismo origen. Ambos provienen del mismo Padre, ambos son una rama del mismo árbol. Y esto no significa ponerse de un lado o del otro, no significa tornarse en una posición política, en una posición religiosa. No quiero invitarte a que te pongas de un lado, a que te pongas del lado de los árabes o a que te pongas del lado de los judíos. Quiero darte una palabra hoy en día, y es lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Si bien toda esta historia nos muestra mucha enemistad, mucha rivalidad, rechazo, por detrás hay toda una historia de fe y de esperanza. Y quiero invitarte a que puedas releer toda esta historia de Isaac, de Ismael, pero mirándolo con el llamado de la reconciliación. Ambos hijos reciben bendiciones de Dios. Ambos hijos son amados y protegidos por el Padre. El Padre no abandonó a ninguno de los dos. Simplemente quiere que puedas alinearte al plan eterno que tiene con ambos pueblos. Y para eso quiero dejarte la pregunta central. ¿Será posible la reconciliación entre ambos hermanos después de siglos de separación, de guerras y de disputas? La historia sugiere que sí, pero requiere que cambiemos nuestra mirada, que cambiemos nuestro clamor, nuestra intercesión por ambos pueblos y no veamos a uno o al otro como un enemigo, sino ambos como parte del mismo plan divino del Padre, de sentar a toda la familia de las naciones, a la familia de Abraham, sentarnos juntos, todos a compartir a la mesa.